Buenas noches, queridos alumnos. Nos encontramos nuevamente en la Universidad Nacional del Este, la Facultad de Filosofía y específicamente en la carrera de Historia con la materia de Etnología del Paraguay. En esta clase número 3 vamos a estar hablando sobre la dominación hispano-guaraní realizado en el Paraguay a partir desde la fundación de la ciudad de Asunción en 1537. Siguiendo con lo que es la unidad temática de la dominación hispano-guaraní, tenemos las siguientes capacidades en este material: investigar sobre la primera dominación hispano-guaraní, elaborar un resumen sobre la primera dominación hispano-guaraní, valorar las características de la primera resistencia de la dominación hispano-guaraní. Vamos a estar trabajando con estas capacidades. Como una pequeña introducción, nosotros vamos a estar trabajando y analizando lo que es la parte de la historia del Paraguay. Específicamente vamos a estar viendo en dónde y cuándo empieza lo que es la historia del Paraguay. Y veremos algunos acontecimientos y hechos muy importantes que marcaron y van a ser objeto de mucha investigación todavía lo que es la parte de la dominación hispano-guaraní. Teniendo en cuenta, podemos decir de que la historia del Paraguay surge con el descubrimiento del Paraguay en 1524 con Alejo García. Vamos a estar analizando un poco varios aspectos sobre la supuesta dominación hispano-guaraní dentro del territorio paraguayo. Como una pregunta principal ponemos ¿cuándo empieza la historia del Paraguay? Podemos mencionar de que Alejo García descubre el Paraguay en el año 1524 y como punta inicial o punta de partida inicial tenemos este dato muy importante. El Paraguay fue descubierto por Alejo García en el año 1524, haciendo un poco de relación. Alejo García, acompañante de Juan Díaz de Solís en el descubrimiento del Río de la Plata o Mar Dulce, por algunas consecuencias y desperfectos de sus embarcaciones, naufraga a la orilla de la isla Santa Catarina, muy próximo o prácticamente a las orillas del Océano Atlántico. Tuvo mucha relación con los guaraníes de esa zona. Prácticamente 8 años estuvo conviviendo con los guaraníes y recolectando datos sobre plata, oro, y escuchó en una de las relaciones, una de las interpretaciones de que adentrándose en el bosque del continente americano existía un lugar en donde había mucha cantidad de oro y plata, pero de que era muy difícil de llegar por las cuestiones guerreras de ciertas parcialidades indígenas que eran muy guerreras, que eran muy hostiles, que eran personas que eran parcialidades indígenas que no perdonaban a los que cruzaban un cierto río, imaginándose Alejo García que no era un simple río. Y a esa época ya podemos decir de que era el río Paraguay. El siguiente suceso fue este descubrimiento del Paraguay por agua de nuestro personaje Sebastián Gaboto, que descubre el Paraguay por agua. En el año 1527 empieza a navegar el mar del Plata, se adentra en el en el río Bermejo, llega hasta el río Pilcomayo sin encontrar ninguna resistencia y tampoco no encontrando las grandes cantidades de oro y plata como se mencionaba, decide partir nuevamente al regreso a España. Entonces podemos decir de que la historia del Paraguay empieza en 1524 con Alejo García y 1527 con Sebastián Gaboto. Acontecimientos importantes para la colonización del Paraguay.
estuve dividiendo en tres grandes sucesos. Por ejemplo, el primer adelantado del Río de la Plata, Don Pedro de Mendoza, en el año 1536. ¿Por qué es importante la parte de Don Pedro de Mendoza? Pedro de Mendoza fue el que le ordenó a Juan de Ayola para que pueda descubrir, para que pueda explorar el Río de la Plata o el Mar del Plata. Se adentra en el río, en el estuario del Río de la Plata, llega hasta Asunción y encuentra una parcialidad indígena denominada los Carios, que eran una parcialidad indígena amigable, por decirles, no eran guerreros como ellos tenían experiencia con otras parcialidades. Entonces, en común acuerdo y con una negociación, por decirlo, los Carios les piden también un favor a Juan de Ayola. ¿Y por qué los Carios les piden un favor a Ayola? Porque los Carios se quedaron impresionados ante el armamento que Juan de Ayola tenía. Tenemos que decir que los rifles en esa época eran prácticamente desconocidos por los indígenas. Posiblemente tenían en su flota los cañones. Entonces los Carios les piden a Juan de Ayola para que puedan aniquilar, para que puedan luchar contra una parcialidad que están río arriba, y me refiero a las parcialidades angases. Parte Ayola río arriba y entra en conflicto, entra en lucha con los angases, pero nunca más se supo de Ayola qué pasó de él. Entonces, Don Pedro de Mendoza, estando en Asunción y estando enfermo y no resistiendo más, parte nuevamente a Europa, pero sin dejar ningún documento que avale como lugarteniente a ninguna persona, solamente a Juan de Ayola. Juan de Salazar Espinosa, estando en Buenos Aires, decide adentrarse en el estuario del Río de la Plata en busca de Ayola. Llega hasta la bahía de Asunción, le encuentra a los dos lugartenientes, Smilder y su compañero, que fue dejado por Ayola para que pueda resguardar una futura casa fuerte. Bueno, parte Ayola, no regresa. Juan de Salazar va en busca de Ayola, no encuentra ningún vestigio y decide regresar hasta la bahía de Asunción, y es ahí que recién se funda la Casa Fuerte, Nuestra Señora de la Asunción, por Juan de Salazar Espinosa, en el año 1537. Tenemos que entender que se funda una casa fuerte, y una casa fuerte es un destacamento militar. El tercer punto, el primer gobernador del Paraguay, 1541, Domingo Martínez de Irala. ¿Por qué es importante este personaje para la historia del Paraguay? Porque uno, fue el primer gobernador del Paraguay. Dos, fue el que hizo más alianza con los Carios para una civilización, para una construcción armónica de una sociedad hispano-guaraní a través de la negociación, alianza españoles indígenas, a través del trueque, a través de conversaciones, a través de ciertos rituales y cediendo ciertos espacios a los españoles y a los indígenas mutuamente. Por ejemplo, el cuñadazgo, en donde los españoles le agarraban a las indígenas con el consentimiento del cacique para que puedan tener una forma de alianza, y así también las indígenas le servían a los españoles con servicios domésticos. Más adelante vamos a ver un poco lo que es el cuñadazgo y las ordenanzas de Domingo Martínez de Irala.
Toda esta cuestión vamos a estar viendo en nuestro material de PDF que le estoy enviando también a ustedes, y van a encontrar en la historia del Paraguay, en Indios del Paraguay de Zuni Branislava. Ya adentrándonos en la primera dominación hispano-guaraní cristiana, vamos a encontrar de que la alianza que hacían entre los españoles e indígenas era la presión de los indígenas chaqueños guaycurúes ante los carios. Los españoles prácticamente defendían el territorio de los carios, defendían la bahía de Asunción. Tenemos que entender que los carios eran prácticamente guerreros, eran muy violentos, que constantemente pasaban o cruzaban el río Paraguay para robar las doncellas, robar las cosechas, robar armamentos e inclusive asesinar para satisfacer un culto o una parte de lo que es el ritual religioso. La segunda parte viene a ser la batalla de los guarambarenses y el paso fluvial. La cuestión acá con los guarambarenses era de que los españoles le pidieron a los guarambarenses para que le pudieran hacer pasar el río Paraguay para que puedan llegar hasta lo que es El Dorado, para que puedan llegar hasta la ciudad de los incas, prácticamente serían, esto mencionan algunos materiales. Los guaraníes y los españoles siempre estaban detrás de la búsqueda de El Dorado, un lugar o una especie de oro que se tenía. Solamente que los guarambarenses se negaron para que puedan cruzar, para que le ayuden a los españoles. Consecuencia de esto, los españoles le agarraron a uno de los principales líderes, el cacique Tambare, y como medida de castigo ejemplificador fue ahorcado este cacique. Sin embargo, los guarambarenses se sublevaron y empezaron una lucha tenaz contra los españoles en esa época, produciéndose así la primera revuelta guerrera de los españoles contra los indígenas y los indígenas contra los guaraníes. El arcabuz de los españoles que venció a los nativos flecheros. Los carios, por otra parte, se quedaron impresionados por la muerte por arte de magia, según Juan de Ayola, y esto hace referencia a los armamentos que tenían los españoles, que eran armas de fuego. Como una actividad o algunas actividades vamos a estar trabajando, vamos a investigar un poco cómo se formaron las primeras alianzas hispano-guaraní, a qué se denominaba cuñadazgo, cita las obras del primer gobernador Irala para con los indios carios. Vamos a ver las ordenanzas de Domingo Martínez de Irala, y cita las imposiciones de Álvar Núñez Cabeza de Vaca para con los indígenas. La primera alianza hispano-guaraní. Los guaraníes se quedaron impresionados ante el poder militar del Caraí, del español. La impresión debido a las armas hace referencia. Los nativos carios exigían a los españoles la venganza hacia los guaycurúes por la muerte de Juan de Ayola. Podemos poner otro punto: la importancia para los españoles de mantener una alianza con los guaraníes por conveniencia. ¿Por qué conveniencia? Los españoles no tenían víveres, no conocían el lugar, no conocían la geografía de aquel momento. Y por otro, la parte de los guaraníes. Esto le construyeron más o menos 100 teyupa o casa para que los españoles puedan habitar. El cuñadazgo de Domingo Martínez de Irala fue crucial, y el trueque o el rescate de los
de las mujeres por parte de los indígenas fue muy importante para la pacificación en esa época. Podemos concluir con esta primera alianza hispano-guaraní que tuvo dos consecuencias nefastas para los cacos, para los guaraníes. Uno, que los españoles vinieron, se adentraron en territorios en donde estaban prácticamente dominados por indígenas con una organización social, política, religiosa y administrativa. El 2, con la llegada de los españoles, esas organizaciones fueron totalmente avasalladas. Los españoles eran considerados como semidioses en nuestra tierra o en esta tierra. Y por otra parte, el indígena guaraní quería tener o ansiaba tener como pariente a estos españoles porque marcaba territorio y poderío o representaba un sistema de poder tener un cuñado o tener un pariente español. Para los indígenas tener un pariente español era impresionante. ¿Por qué? Porque gozaba de ciertos privilegios militares y ciertos privilegios sociales. Las doncellas eran ofrecidas por los caciques a los españoles como formas de alianza o con una ofrenda en la parte social. La mujer guaraní también se comprometía a cuidar, a servir al español. Es así de que en Asunción y alrededores unas 700 mujeres podían servir o prestar su servicio a los españoles sin ninguna restricción o sin ningún problema. Esto fue visto muy bien por los españoles porque prácticamente tenían todo en la comarca de la ciudad de Asunción. Por eso Asunción fue un lugar estratégico y con muchos beneficios para los españoles en la época colonial.